conflicto actual entre Israel y Palestina es considerado por muchos principalmente religioso, cultural o incluso ideológico. La historia demuestra que no es tanto un conflicto identitario como político y ante todo territorial. Esto nos lleva a una pregunta esencial para comprender el convulso Oriente Medio. ¿A quién pertenecen los territorios palestinos? En el libro sagrado de la Torá, al igual que en la Biblia, se explica el éxodo judío, en el que Moisés guía a su pueblo a la libertad y hacia la tierra prometida de Israel. El pueblo judío sufriría dos diásporas principales, una bajo la conquista del Imperio Babilónico y otra durante el Imperio Romano. Desde ese momento los israelitas se dispersaron por todo el mundo, siendo considerados minorías y víctimas de numerosas agresiones y expulsiones como los pogromos en la España de los Reyes Católicos o el Holocausto nazi. El conflicto entre Israel y Palestina tiene sus raíces en los intelectuales europeos. Dentro del contexto del nacionalismo europeo del siglo XIX, el austríaco Theodor Herzl dio inicio a un nuevo movimiento conocido como sionismo, el cual proponía la creación de un Estado judío en el territorio palestino, considerado como el antiguo hogar. Esta idea quedó plasmada en su libro Estado judío, de 1897. En paralelo, la sociedad francesa se hallaba conmocionada por el caso Dreyfus. El capitán judío Alfred Dreyfus fue acusado de espionaje con un claro trasfondo antisemita. El escándalo fue revelado por Émile Zola en su artículo Yo acuso. El caso puso de manifiesto la existencia en la sociedad francesa de un núcleo de violento nacionalismo y antisemitismo. Francia no era un caso aislado, sino el reflejo más claro de la Europa de la época. A principios del siglo XX, el movimiento sionista fue defendido por grupos de judíos británicos que empezaron a comprar tierras en Palestina, promoviendo la migración masiva a sus territorios. El 2 de noviembre de 1917, el gobierno británico se manifestó favorable con la creación de un hogar nacional judío en Palestina en la Declaración de Balfour. La declaración, donde el gobierno británico decidió apoyar la creación de un hogar judío en su mandato, es considerada como el primer reconocimiento de una potencia mundial de los derechos del pueblo judío sobre la tierra de Israel. Al mismo tiempo, en 1916 se selló el acuerdo secreto de Sykes-Picot entre Francia y Gran Bretaña, con el fin de repartirse las posesiones turcas en Oriente Medio. En un principio se reservó algún territorio para Rusia, acuerdo que perdió su validez con la Revolución Soviética. El futuro de Oriente Medio se hizo aún más complejo, pues los aliados hicieron promesas a los árabes a cambio de su levantamiento contra el Imperio turco, promesas que eran a su vez contradictorias con el ofrecido a los judíos en la Declaración de Balfour. Finalmente, en la Conferencia de París se optó por un reparto de territorios entre británicos y franceses bajo la forma de mandatos de la Sociedad de Naciones. De este modo, Palestina pasa de manos otomanas a ser el mandato británico de Palestina en 1922. El mandato británico de Palestina se extendió desde 1922 hasta 1948. En él, tanto judíos como árabes estaban bajo el dominio colonial, sometidos a una sola entidad política. Durante este periodo, el flujo de inmigrantes judíos venidos desde Europa aumentó y terminó por alterar el equilibrio demográfico de la región en favor del futuro pueblo israelí. La Guerra Árabe-Israelí de 1948 fue el primero de una serie de conflictos armados que enfrentaron al Estado de Israel y a sus vecinos árabes.
En este contexto de tensión, las Naciones Unidas habían acordado la partición del mandato británico de Palestina en 2 estados en 1947, uno árabe y otro judío. Esta resolución fue aceptada por los judíos y rechazada por los árabes. El 14 de mayo de 1948 sería proclamada la independencia de Israel en Tel Aviv, y tropas libanesas, sirias, iraquíes, egipcias y transjordanas comenzarían la invasión del recién creado Estado judío, dando comienzo al conflicto entre las partes. Desde 1948 hasta 1967, periodo comprendido entre la Guerra Árabe-Israelí y la Guerra de los 6 días, las partes residirían en 3 entidades políticas separadas: el Estado de Israel, la Franja de Gaza controlada por Egipto y la ribera occidental anexionada por Jordania. En 1956 se produjo la crisis de Suez o Guerra del Sinaí, una contienda militar librada sobre territorio egipcio que implicó a la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel contra Egipto y sus aliados sirios y jordanos por la nacionalización del canal y los intereses mercantiles y portuarios israelíes. El fracaso árabe en la guerra de 1948 también influiría en la reactivación del conflicto. En 1967, la Guerra de los 6 días enfrentó a Siria, Egipto, Jordania e Irak contra Israel. En este nuevo choque, el Estado de Israel saldría de nuevo victorioso, llegando a conquistar la península del Sinaí egipcia y los altos del Golán sirios, y forzando un armisticio con su principal agresor y líder del movimiento antisionista en la región, Egipto. El periodo comprendido entre la Guerra de los 6 días en 1967 y los acuerdos de Oslo en 1993 se caracterizó por la expansión militar israelí en las tierras palestinas y árabes de la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del Golán, además de por los continuos choques con Egipto. Los conflictos entre Israel y sus vecinos árabes proseguirían hasta esa fecha. Desde 1967 hasta 1970 se produjo la Guerra de Desgaste, una continuación de la Guerra de los 6 días a lo largo de la línea del armisticio. La guerra terminó con un alto el fuego firmado entre Israel y Egipto en 1970. En 1973 daría comienzo la Guerra de Yom Kippur, un nuevo enfrentamiento armado a gran escala entre Israel y Egipto y Siria, que supuso la última guerra total entre Israel y sus vecinos árabes. Estos 2 países lanzaron una ofensiva militar por sorpresa contra Israel, coincidiendo con la festividad hebrea del Yom Kippur el 6 de octubre de 1973, traspasando la línea del armisticio del Sinaí y de los altos del Golán conquistados por Israel durante la Guerra de los 6 días. Los acuerdos de Camp David, el 17 de septiembre de 1978, fueron firmados por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin, con la mediación del presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, constituyendo el medio por el cual Egipto e Israel pusieron fin definitivamente a sus conflictos territoriales. En 1982 se produjo la Primera Guerra del Líbano, que consistió en la invasión israelí del Líbano para expulsar a las fuerzas de la Organización para la Liberación Palestina. El gobierno de Israel ordenó la invasión de este país como respuesta al intento de asesinato del embajador israelí en el Reino Unido. La primera intifada o Guerra de las Piedras se produciría en 1987 y constituyó una revolución popular de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra la opresión israelí. Por último, en los acuerdos de 1993 firmados en Oslo, se constituiría el marco de las relaciones palestino-israelíes. Israel gradualmente cedería el control de los territorios palestinos a este pueblo a cambio de paz. Por primera vez, un líder de la Organización para la Liberación Palestina y futuro primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, reconocería el derecho a existir del Estado de Israel. El periodo de 1993 a 2000 estuvo comprendido entre los acuerdos de Oslo y la Segunda Intifada. En este tiempo, Israel coexistiría junto al gobierno semisoberano y no reconocido mundialmente de la Autoridad Palestina, nacida de los acuerdos de Oslo. El periodo del primer lustro del siglo XXI estuvo marcado por el ascenso de la Segunda Intifada y la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza. La Segunda Intifada, o Intifada al-Aqsa, se prolongaría en el tiempo desde el año 2000 hasta la retirada israelí en 2005. Desde ese año hasta el día de hoy,
periodo posterior a la retirada unilateral de Israel, se produciría el ascenso del grupo armado islamista y nacionalista Hamás, sobre todo en el territorio de la Franja de Gaza. En esa misma área se daría la crisis de Gaza, una ofensiva militar israelí desde aire, tierra y mar que se inició el 27 de diciembre de 2008 y finalizó el 18 de enero de 2009, dirigida contra objetivos de la infraestructura de la organización Hamás. En 2012 se produciría la guerra palestino-israelí, que empezó como una operación militar llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, lanzada el 14 de noviembre de 2012 y concluida el 21 del mismo mes mediante un alto el fuego. Durante esta operación, las milicias de Hamás en la franja respondieron con lanzamientos de misiles y cohetes a los ataques israelíes. Finalmente, como último hito en este conflicto, el 29 de noviembre de 2012 se dio el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas de Palestina como Estado observador no miembro, reafirmando además el derecho del pueblo palestino a un territorio bajo las fronteras definidas antes de la Guerra de los 6 Días en 1967. Aunque actualmente los territorios palestinos no se encuentran en una posición de guerra, existe un conflicto latente. Israel posee el control sobre la cabecera del río Jordán y detenta los derechos de explotación de los acuíferos. A la población palestina se le ha vedado el acceso al Jordán y tiene prohibido perforar nuevos pozos. La existencia de asentamientos israelíes condenados internacionalmente en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán es el principal obstáculo para las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos que se suceden hasta la actualidad. Una colonia es una comunidad judía construida por Israel desde 1967 a través de la Línea Verde o la Línea de Alto el Fuego de 1949. Por el contrario, un puesto de avanzada o outpost es un asentamiento no oficial establecido después de 1993 sin la aprobación explícita del gobierno de Israel, a pesar de que algunos de ellos se están incorporando progresivamente a las tierras estatales oficiales de este estado. Ambos tipos de asentamientos controlan el 42% del área total de la tierra de los territorios palestinos y están habitados por una población de cerca de 751.500 israelíes en la actualidad. Su posición estratégica restringe el acceso de los palestinos a sus tierras y recursos, mientras que crea violencia y tensiones entre los dos pueblos, como las intifadas o los ataques y encarcelamientos de población palestina por parte del ejército. في ناس يجوا من العرب وفي ناس يجوا يعملوا مقابلة يعني اجتماعية وهيك زي ما بيجي يعني في لحظة مش نتنياهو أنا يعني أطفال أنا מפסידים. אולי יש מנצח, אבל מה זה מנצח? לשני הצדדים נהרגים אנשים. שניהם מפסידים.